Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20 al 21. Sabemos nosotros, hermano, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para amonestar, para corregir, para equipar al hombre de Dios, para toda buena obra. Y esta porción de la Escritura es una de las porciones de la Escritura que trae revelación de la relación que Dios tiene con sus escogidos, con sus llamados, con su pueblo. Si algo debemos de entender, hermanos, es que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos de entender que la Escritura es Dios abriendo su corazón. Dios se da a conocer a través de su palabra. Y a veces nos enfocamos hoy en día, hermano, dice la Escritura que una de las señales del último tiempo es que los hombres iban a ser amadores de sí mismos en vez de Dios. Y cuando el mensaje se enfoca en amarse a sí mismo, perdemos de vista que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y nos debe de interesar, hermano, el corazón de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos todos en 1 Samuel 15, 20 al 21. Y dice así la palabra del Señor, estaré dando lectura en la versión de las Américas. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos dedicas tiempo, porque nos amas tanto que enviaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias que has enviado al Espíritu Santo a enseñarnos, a capacitarnos, a sellarnos para ese día de redención. Yo ruego, Señor, que abras el corazón de todos los que estamos atentos a tu voz, para que recibamos esa palabra implantada que es poderosa para salvarnos. Con esa humildad, Señor, renunciando toda malicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome la libertad de sentarse, mi estimado en Cristo. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos estudiado, hemos repasado y hemos escuchado mucho sobre esta porción de la Escritura. Pero para Dios, hermano, no es gravioso repetirnos las mismas cosas, pero para nosotros es de beneficio. Nos da esa seguridad, porque somos dados a olvidar los principios del reino. Somos dados a olvidar los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos, y sobre todo los deseos de Dios. Y en esta porción de la Escritura, ante sus propios ojos, Saúl, el rey Saúl, consideraba que había obedecido al Señor. Y le relata al profeta. Samuel está llegando con Saúl, y Saúl le deja saber a Samuel que él había obedecido a Dios. Y a veces, hermano, no hay peor engaño que el autoengaño. No lo hay. Quiero que entendamos que la perspectiva de este hombre llamado Saúl, rey de Israel, en su mente, en su corazón y ante sus ojos, él había obedecido a Dios al pie de la letra. Y así, si realmente consideramos, la mayoría de nosotros nos consideramos obedientes. ¿O alguien que se considera desobediente? ¿Alguien se considera desobediente? Ahora, ni obediente, no tenga miedo de decir, porque la verdad, hermano, aquí entre nos consideramos obedientes. No somos como aquel hermano que decía que era un pecador feliz.
La mayoría de nosotros pensamos ante nuestros ojos que vamos bien, que estamos haciendo las cosas rectas y correctas, que estamos agradando a Dios. Y podemos, hermano, hasta si alguien nos preguntara, pudiéramos decir, no falto ningún servicio, sirvo en X privilegio, y pudiéramos nosotros responder con nuestro criterio. Y Saúl, hermano, responde de esta manera, pero cuando vamos a la Escritura, en el capítulo 15, ese mismo capítulo 15, y consideramos el versículo 1 al 3, vaya conmigo, acompáñenme, dice en ese versículo 1 al 3, porque ante los ojos de Saúl, él había obedecido al pie de la letra. Le dice claramente, yo obedecí la voz del Señor. Pero la voz del Señor dice otra cosa. El versículo 1 al 3 de ese capítulo 15 dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec. Miren la instrucción. Y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como ovejas, a camellos como a asnos. Esa era la instrucción, dale muerte al rey, dale muerte a toda la gente y hasta de paso llévate todos los animales. Eso fue la instrucción del Señor. El versículo 9 de ese mismo capítulo dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Obedeció o no obedeció? No obedeció. Pero ante sus ojos él había obedecido. El que Dios, porque lo primero que dice Samuel es, yo te ungí, Dios me mandó a que te ungiera como rey. Saúl era un auténtico rey, un hombre escogido por Dios, un hombre ungido por Dios, pero eso no le deslindaba de la responsabilidad de obedecer. Esto es muy importante, mis estimados en Cristo, porque Dios, hermano, coloca a cada miembro en su lugar. Dios unge a hombres, responsabiliza, porque los títulos no nos adornan, los títulos nos responsabilizan delante de Dios. Pero muchas veces nos deslindamos pensando que Dios lo va a hacer todo o ya tenemos por hecho, bueno, ya me ungió Dios y eso pues, es irrevocable. Pero Dios en su palabra nos deja en claro que cuando Dios nos unge, cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos confía algo, nunca nos va a deslindar de la responsabilidad de obedecerle y seguir sus mandamientos. Dios puso a Adán como cabeza de los hombres. Él es el primer Adán. Y lo puso en el huerto. Le dio una mujer. Pero no lo deslindó de la responsabilidad de cultivar ese huerto. Usted puede estar casado con la mujer que Dios le dio. Dios unió su matrimonio. Pero no nos deslinda de nuestras responsabilidades delante del Señor. ¿Sí me estoy dando a explicar? La respuesta del profeta en el versículo 22 al 23, porque Saúl ya le dice, en el versículo 20 le dice, yo obedecí. Y reitero, hermanos, no hay peor engaño que el autoengaño. Quiero que entiendan que Saúl estaba convencido, tenía convicción y certeza de que él había hecho las cosas bien, de que él había obedecido al pie de la letra.
los mandamientos del Señor. Hasta que llega el profeta en el versículo 22 y 23 y le dice, y Samuel dijo, miren lo que le dijo después de que Saúl le afirma y le dice que obedeció. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese nomás las consecuencias y fíjese nomás la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, porque nosotros, hermano, hay gente, hermano, y voy a hablar con confianza porque aquí no hay ninguno. Hay personas que oran. ¿A cuánto nos gusta orar? Pero oran toda la noche y desobedecen todo el santo día. Hay otros que les gusta ayunar. ¿Y cuánto nos gusta ayunar? Bueno, quizás no nos gusta ayunar, pero lo hacemos por práctica. Pero desobedecemos. Los sacrificios, escuchen por favor, no están por encima ni reemplazan la obediencia. Estamos, hermano, a veces, especialmente hermanos, y espero no atropellar a nadie, pero a veces pensamos que nos esforzamos en ciertas cosas y pensamos que eso va a reemplazar la obediencia. A veces somos generosos, hermano, podemos decir, bueno, yo he dado millones de pesos para la obra del Señor. Yo nunca falto ningún servicio, pero sin embargo, y llego temprano y me voy tarde, y gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, que es puntual. Pero no va a reemplazar las instrucciones específicas del Señor, hermanos. El Señor, hermano, no va a hacerse de la vista gorda a nuestra desobediencia, no importa qué tan grande sea el sacrificio o el holocausto que nosotros pensemos que le estamos dando a Dios. Dios no puede ser sobornado. ¿Cuántos entendemos eso? A veces la cultura nuestra, hermano, ya saben, espero que usted no lo haga, pero la cultura, hermano, oríllese la orilla, como dicen, hermano, y cómo nos arreglamos, dicen, hermano, lo digo porque miraba en la televisión que así le decían, hermano, y póngasela de Puebla, y ya sabe, y pues ahí está, nomás écheme el billetito ahí, no pasa absolutamente nada. Con Dios no se puede hacer eso, mis hermanos. Así es. Con Dios no podemos decir, es que Señor, hice unas tranzas, vendí unos kilitos, esto pasa en Tijuana, crucé unos kilitos y unos pollitos y Señor, aquí está el diezmo de los pollos. Aquí está la buena ofrenda de la gente que he transeado. Y piensan que con eso, hermano, están bien con Dios y están obedeciendo a Dios. Y todavía peor, todavía piensan que Dios les debe. Todavía piensan en la gran ignorancia del ser humano. Es que Dios me debe porque yo di, yo puse, yo hice y deshice, yo fui. Hermanos, nadie le debe a Dios. Hermano, Dios no le debe nada a nadie. ¿Cuándo entendemos eso? Sin embargo, Saúl, hermano, se había deslindado de su responsabilidad de obedecer al Señor. El rey, hermano, había sido escogido para promover la obediencia. Por esto es muy importante y vamos a ver, Saúl, hermano, comienza a justificarse porque ya la perspectiva de Dios es: los sacrificios no están por encima ni jamás van a reemplazar la obediencia. Nunca va a pasar eso, hermano, delante de Dios. El problema es que eso continuamente pasa delante de nuestros ojos. Es que yo hago esto, yo sirvo, pero hay otras cosas que el Señor nos manda a hacer. Es como la mujer, hermano, que puede ser bien servicial aquí en la obra. Atiende, limpia, deja impecable, hermano, pero en su casa, hermano, le pega a su marido.
lo que callan los hombres. O viceversa, hermano, aquí puede estar esa calabazuca Rambo tocando bonito, hermano, predicando, hermano, hasta con elocuencia, con unción, con gracia, hermano, pero tratar como a patadas a su mujer. Y piensa, no, es que yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido del Señor, y etcétera, etcétera. Y Dios dice, espérate. El don es mío, la unción es mía, el respaldo es mío, todo lo que es sobrenatural es mío. Tú eres un pedazo de barro. Lo único que quiero que trates bien a tu esposa, que la ames como Cristo amó la iglesia. No puedes hacer eso. Pero y todo lo que hago, todo lo que haces, quiero que entiendan. Quiero que entiendas, le está diciendo al hombre de Dios. No vas a pensar que eso va a reemplazar o me voy a hacer de la vista gorda porque me estás desobedeciendo. ¿Está cardíaco, sí o no, mis estimados? El pecado más cometido en las congregaciones, esto quizás no es la primera vez que lo diga, no va a ser la última vez, me va a escuchar decirlo muchas veces. El pecado más cometido en las congregaciones no es el adulterio, no es la fornicación, no es la borrachera, aunque sí se cometen y sí se practican. El pecado más cometido es el saber hacer el bien y no hacerlo. Así es. Sabemos mucho. Sabemos, hermano, porque leemos la Biblia, porque escuchamos predicaciones, hasta predicamos. Y muchas veces pensamos que porque lo predicamos, lo estamos viviendo. Pero saber hacerlo y no hacerlo, la Biblia lo considera un pecado. Así es. ¿Saben cuál es lo triste, hermano? Vaya conmigo al versículo 17 al 19. Versículo 17 al 19. Dice, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. ¿Cuántos quieren que el profeta nos hable? Lo que Dios le dice. No lo que está en el corazón del profeta, lo que Dios le dice al profeta. Porque a veces venimos al culto, Señor, háblame. ¿Cuánto dice, Señor, háblame hoy? Necesito una palabra que venga de tu corazón. Y hermano, habla, Señor. Pero muchas veces pensamos que nos van a endulzar el oído, que nos van a dar por nuestro lado. Y el profeta, hermano, Saúl dice, habla. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Comenzó bien, hermano Saúl. Saúl, hermano, había comenzado bien porque él, hermano, no se consideraba ni digno de ser rey. Es de la tribu más pequeña, de la casa más insignificante. De hecho, de paso, los que han leído la Escritura saben que cuando lo iban a ungir, ¿dónde estaba Saúl? Escondido, hermanos. Ay, no zafos, ni que me nombren rey. No quería el paquete. Y se lo está recordando el profeta. Versículo 18. Y el Señor te envió a una misión. Y dijo, ve, destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín, hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Esa es la palabra de Dios para el rey. Y el versículo 20 fue el versículo que leemos al principio y fue la respuesta. Hermano, cuando Dios habla, lo peor, hermano, lo peor que podemos hacer es querer justificarnos, hermano. No, la verdad que yo obedecí, no es así como me está diciendo Dios a través de ti, hombre de Dios. Yo obedecí. Y fue la primera oportunidad, diga conmigo, primera oportunidad.
Porque Dios es un Dios de oportunidades, hermano, porque hay pecados, hermano. El salmista, ayúdame a ver o perdóname los pecados que aún están ocultos a mis ojos. Hay cosas que pensamos que estamos haciendo bien, hermano, hasta que la palabra, hermano, por eso es un espejo. Diga conmigo, es un espejo. Antes de ser espada, antes que agarres y le moches la cabeza a tu vecino, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos y a quien sea, nos tenemos que ver como un espejo porque nos va a mostrar nuestra condición espiritual. Ahora, si usted no lee la Biblia, hermano, pues qué triste es, hermano, porque usted siempre va a pensar que está bien guapo, bien, hermano, bien peinada, hermano, y en el mundo espiritual, hermano, peínese, por favor. La primera oportunidad que Dios le da, y Saúl responde, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Hermanos en Cristo, Saúl se está volviendo obstinado. Saúl se está molestando. Saúl ya está tomando muy personal la situación, porque el profeta de Dios le está dejando en claro, no obedeciste lo que yo te mandé a hacer. Y él comienza a responder, sí obedecí. Primera oportunidad y Saúl la rechaza. Segunda oportunidad, versículo 23. Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Versículo 23, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué digo segunda oportunidad? Cuando Dios ejecuta un juicio, lo que debemos de hacer nosotros es apelar a la misericordia, pecho tierra, humillarnos, pedir perdón, así como Acab. Acab, hermano, tenía una esposa llamada Jezabel, hermano. Esa mujer lo mangoneaba, él era del rey mandil, hermano, hacía todo lo que ella le decía. Y se metió en problemas serios con Dios, y Dios manda al profeta, hermano, y le dice, va a venir juicio para ti. Estoy parafraseando porque sé que usted leyó. Pero de repente Acab no se pone bravucón, no se pone, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Si yo? No. Dice la Escritura que se humilló, hermano, pecho tierra, y el Dios vivo le dice al profeta, ¿has visto cómo se humilló Acab? Ve, dile, y hermano, Dios extiende misericordia. Aquí Saúl, en el momento que Dios, hermano, le ejecuta, hermano, que lo había desechado, era otra oportunidad. ¿Y qué hizo Saúl? Miren el versículo 24 al 27. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Quiero que entendamos, hermano, que se puso en evidencia que solo fingía Saúl y no le importaba realmente lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué digo eso? Porque se enojó. Se enojó cuando le dijeron no. Cuando dijeron, ¿sabes qué? No. En ese momento que le dijeron no, y hemos hablado de esto, usted quiere ver, porque hay gente, hermano, que cómo le gusta fingir que es manso y humilde de corazón, le gusta fingir que es espiritual, hasta que le dices no. Y su verdadero carácter. Mientras le digas a la mujer, mija, aquí está la tarjeta de crédito, vete a la Plaza Jardines, o no sé, vete y gástate hasta que digan, señora, ya no tiene crédito. Y la mujer, pues, encantada de la vida, sube en Facebook el amor de mí. Y ya sabe, hermanos, hasta que le digan no, y cuando dicen no, hermano, agárrate. Y así las personas, hermano, hasta que le dices no.
he pecado, no puse atención, pero tú ven conmigo, vamos a adorar, no lo hagas de emoción, no lo hagas tan grave, esto no está tan severo. Hermanos, minimizó la severidad de la situación. La minimizó, hermano, no podemos hacer eso ante Dios, minimizar lo que Dios nos está diciendo. Y le rasga su manto, el manto representa la autoridad. En ese tiempo la autoridad era el profeta. Todavía no había apóstoles. La autoridad del pueblo de Dios eran los profetas. El momento que le rasga, hermano, le está menospreciando su autoridad. Porque no piense no piense, hermano, que dijo, Samuel, espera, por favor, ruega por mí. No, hermano, en cuanto Samuel se estaba yendo, lo agarró y lo jaloneó, hermano. Fue agresivo con la persona que llevaba el manto. Con la persona que, usted lee la escritura, la persona, hermano, que se la pasaba llorando noches enteras por Saúl. La persona que traía la voz de Dios y el mensaje de Dios. Esto te está diciendo a ti, Saúl. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Quiero que entiendan que aquí está lo cardíaco de Dios. El Señor le da las dos oportunidades, tres oportunidades, porque ya en versículos anteriores ya se había metido en problemas, todo por el pueblo, porque a él le gustaba culpar al pueblo. Usted sabe la historia. Espérame 7 días y después ofreceremos el holocausto. Ofreceremos el sacrificio. Adoraremos. Y cuando vio que se estaban dispersando, tomó la decisión de ofrecerlo por sí mismo. Llega Samuel y le dice claramente, hoy Dios hubiera establecido tu reinado, pero no. Pero Dios es misericordioso, le da otra oportunidad y le dice, ahora sí ve, te ungí como rey, pero ahora ve y destrúyeme todo. Y él, hermano, hace todo lo contrario. Y cambió Dios cambia de hombres, pero no de propósito. No sé si me está dando a explicar. El propósito de Dios se va a cumplir. Nadie es indispensable. El propósito de Dios se hace con nosotros y sin nosotros, pero se va a llevar a cabo. Lo que va a cambiar somos los hombres, hermano. Los hombres cambian, pero el propósito de Dios no cambia. Nadie es indispensable, siempre hay alguien mejor que uno. Porque a veces nos creemos los consentidos de Dios, a veces pensamos que somos indispensables, pensamos que la obra de Dios se llevó a cabo por nosotros. Esto sucede mucho en la alabanza. Pensamos que a veces en la alabanza, aquí no hay Júpiter y Luna, piensa que el que está al frente de la alabanza es que la presencia de Dios se mueve, cae y hace y deshace, porque yo soy el salmista del Señor. Saúl comenzó bien. El querubín protector comenzó bien. Fue creado perfecto, con tamborines, con arpas, con música dentro de él para alabar y glorificar el nombre del Señor, hasta que se encontró iniquidad. Alguien mejor no quiere decir que tenga mejor talento, mejor carisma, hermanos. Alguien mejor siempre va a ser alguien que obedezca. Es que el Dios, hermano, para Dios es importante la obediencia y el prestar atención. Eso es lo más importante para Dios.
Para Saúl, hermano, lo cardíaco aquí, hermano, que para Saúl solo quería ser honrado ante los hombres y no buscaba la honra de Dios. Porque fue lo que dijo, ¿sabes qué? Ve, hónrame delante de los ancianos. Sí, ya me desechó Dios. Sí, ya he pecado. Sí, no hice las cosas bien. Sí, me dio la oportunidad. Sí, la regué. Pero sígueme honrando delante de los hombres. Sígueme honrando delante de los hombres. ¿Qué es la honra que buscaba? Que le siguieran llamando rey. Eso es lo que quería. No importa si Dios ya no está conmigo, no importa si hice un desastre, simplemente que me sigan llamando rey. Es todo lo que quiero. Y eso es lo más triste de este caso, hermano. Y lo más triste que a nosotros nos puede pasar es que nosotros busquemos mantener una imagen delante de los hombres sin importarnos la perspectiva de Dios. ¿De qué le sirvió al rey seguir que le llamaran rey? De nada. De nada le sirvió que le sigan llamando rey, si ya Dios no estaba con él. Y Dios no estaba con él, no porque la regó la primera vez o la segunda, le dio varias oportunidades y sus reacciones, cada vez sus reacciones ponían en evidencia que lamentablemente Saúl dejó de ser ese hombre que era pequeño ante sus ojos y ahora él era grande ante sus ojos, más grande que Dios. ¿Por qué digo eso? Porque el desobedecer es como la idolatría. Y cuando nosotros hacemos lo que nosotros nos da la gana, reemplazamos a Dios en nuestra vida. La humildad nos lleva a obedecer, el orgullo siempre nos lleva a desobedecer. Ya no le importaba su corazón, su ambición personal, era constantemente: quiero la honra de los hombres, quiero que los hombres me honren, quiero que los hombres me respeten, quiero que los hombres me den tributo, quiero que los hombres me sigan llamando rey. Hermano, eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Lo que debemos de anhelar siempre nosotros es que el Señor nos diga: entra el gozo de tu Padre, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora quiero que entendamos que el que lo reemplazó fue David, que también tenía sus errores y horrores, hermano, y tenía sus situaciones, hermano, pero cuando la diferencia fue que cuando David, hermano, falla, lo más importante para David no era el reinado, no era que lo honraran delante de los hombres. Lo más importante para David no era que seguir sentado en mi trono, donde me traen atributo y me digan rey. Lo más importante era: no apartes de mí tu Santo Espíritu, endereza, pon en mí un espíritu recto. Mi espíritu se torció. Enderézame. Por dentro se enfocó en algo que estaba pasando adentro. No buscaba simplemente que lo siguieran adorando a él. Dos cosas, hermano, que impiden entrar a lo prometido por Dios, y esto nunca se le olvide, porque reitero, lamentablemente, hay mucha gente muy esforzada en las congregaciones, la verdad. Yo me quito el sombrero a veces, hermano, gente muy esforzada, hermano, en las cosas, en la obra del Señor, pero cuando ya indagas más profundo en su relación con Dios, en lo que se trata, lo que realmente le importa a Dios, aunque a Dios le importa que le sirvamos, nos llamó a servirle, pero el servicio tiene que ser aceptable. Y el problema, hermano, es que mucho servicio no es aceptable. No porque Dios no quiera aceptarlo, es porque simplemente es que desobedecemos y pensamos que nuestro sacrificio reemplaza nuestra obediencia. Vaya conmigo y con esto termino, porque lo miro muy calladito, no sé si tiene hambre o tiene sed. Hebreos 3, 17 al 19. Porque, hermanos, en Cristo,
Siempre todo lo que suceda en nuestras vidas, tanto como individual, como matrimonial, como en la casa, como congregacional, escuchen por favor, todo tiene su base escritural. Todo tiene una base bíblica y nos debe de importar, hermano, lo que Dios dice, y lo que Dios dice está en su palabra. Hebreos 3, 17 al 19. Tres, 17 al 19. ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino a los que fueron, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Dos cosas que deben de morir en el desierto. La obediencia se aprende. Diga conmigo, la obediencia se aprende. No nacemos obedientes. Nacemos de nuevo y aprendemos a obedecer, porque antes éramos desobedientes. No obedecíamos a Dios. Usted ve, hermano, a veces la iglesia tradicional son esforzados en sus recursos, son esforzados, ahí andan. Cuando vine la primera vez, ahí estaba, la segunda vez, estaban ahí pasando, hermano. Se requieren recursos, se requieren tiempo, andaban hasta disfrazaditos, hermano. Un pobre lo traían Lázaro ahí, hermano, golpeándolo, pero ahí van, hermano. Muy devocionales, muy entregados. Acá en el sur, hermano, sí hay de esa religión, pero de hueso colorado, hermano, no como en el norte. Pero no obedecen a Dios. Y piensan que ese sacrificio, y piensan que eso es lo que hacen, reemplaza la obediencia a Dios. Y así lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado. No el hombre te va a decir en qué estás mal, hermano. Dios es el que nos dice, a través de su palabra, a través de los hombres de Dios que pone en nuestra vida. Este es lo que dice Dios para nosotros. No caigamos en ese error, hermano, de pensar que los esfuerzos reemplazan la obediencia. Porque ante Dios, hermano, el desobedecer, la rebelión y la desobediencia es como pecados de adivinación y como pecados, iniquidades de idolatría. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios voluntariamente, descaradamente, y sin tener, hermano, porque Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado, pero eso fue lo que le carecía. Y escuchen, por favor, quiero que entiendan que Saúl, dice la Escritura que fue y adoró. O sea, hizo todo, hermano, y todo llegó, si fuera culto, llegó al culto, hermano, se postró, hermano, y hizo la finta, hermano, pero en su corazón, hermano, no había un genuino arrepentimiento. Y así hay mucha gente, hermano, que, hermano, no hay cosa más triste que fingir y aparentar que todo está bien cuando no hay nada bueno, no están bien las cosas delante del Señor. El corazón tiene que humillarse y la palabra contristo, hermano, es que está triste, que tiene un profundo dolor, hermano, por haberle fallado al Señor. ¿Qué hizo Samuel? Samuel tuvo que hacer lo que Saúl no se atrevió a hacer. Él agarró la espada, mató a hermano al rey. Algo que Saúl tenía que hacer. Por eso el Señor, hermano, es más severo con nosotros los pastores. Porque nosotros estamos para promover la obediencia, no la desobediencia. Y el momento, hermano, que nosotros como pastores, hermano, como ministros, tomamos una postura de que simplemente queremos que nos honren a nosotros y no a Dios, téngalo por seguro, hermano, que vamos a ser reemplazados, no importa quién sea. Y hermanos, el Señor da oportunidades. Porque Saúl, hermano, todas las veces que le llevó la contra lo que él está diciendo, ¿a quién culpó?
al pueblo. La primera vez es que el pueblo se estaba dispersando. Hermano, nosotros somos siervos de Dios. El momento que buscamos agradar a los hombres, dejamos de ser siervos de Dios. La desobediencia jamás se va a justificar. Se puede confesar el pecado y Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos. Él es Dios de misericordia, Él es Dios de oportunidades, Él es Dios, hermano, que se deleita en mostrar misericordia, pero como mencionamos en aquella ocasión, hermano, cuando rechazamos la misericordia, lo único que nos queda es la severidad de Dios. Y nunca se nos olvide, hermanos, que Dios, hermano, quiere obediencia antes que sacrificio. Esfuércese, haga todo lo posible para obedecer la palabra del Señor. Si fallamos, hermanos, si pecamos, si la palabra de Dios, hermanos, y ahí en su devocional, porque yo sé que usted lee la Biblia, la palabra de Dios lo redarguye, la palabra de Dios le deja en claro, hermano, su condición espiritual, hermano, es porque Dios lo está atrayendo con lazos de misericordia. Porque nosotros, escuchen, somos esclavos de aquello que obedecemos. Si obedecemos a Dios, nosotros somos esclavos de la justicia. Si desobedecemos a Dios, hermano, entonces somos esclavos de la corrupción. No se nos haga fácil, hermano, desobedecer a Dios. No se nos haga fácil, hermano, violentar los parámetros de la gracia, violentar, ultrajar el espíritu de gracia y pisotear la sangre del Cordero. No se nos haga fácil hacer eso. Y me incluyo, hermano, me incluyo, porque, hermanos, esta palabra es para mí. Porque yo estoy al frente de una congregación, estoy enfrente de mi esposa y de mis hijos. Tenemos que ser obedientes. Y la obediencia trae bendición. La Escritura dice que las bendiciones te seguirán hasta alcanzarte si obedeces hoy mi voz. Dios quiere un pueblo esforzado, entregado en obedecerle. En obedecerle. El profeta, hermano, le dijeron a Elí, Dios levantará un sacerdote mejor que tú, que hará y cumplirá los deseos de mi corazón y de mi alma. Dios tiene deseos, hermanos. Así como usted y yo tenemos deseos, tenemos peticiones. Dios tiene deseos. Y el Señor está buscando sacerdotes que nos enfoquemos en cumplirle los deseos a Dios. Pongámonos de pie. Con eso jamás estamos diciendo, hermano, que Dios desecha el primer acto de desobediencia. No estamos diciendo eso. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, hermanos. Que Dios nos confíe el ministerio a mí como pastor. No me deslinda de la responsabilidad tan grande. No me dio el ministerio pastoral porque yo lo merecía, porque era bueno. Fue porque a Él le place. Pero no me deslinda de mi responsabilidad delante de Él. Y cuando cometemos errores y uno que otro horror, hermano, y Dios nos habla a través de su palabra, a través del profeta de Dios. No salgamos con que yo sí obedecí. No minimicemos la desobediencia delante del Señor. Hoy en día, hermanos, estamos en tiempos finales, en la recta final, que lamentablemente, hermanos, y hablo en general,
se está desobedeciendo con facilidad las instrucciones sencillas de la palabra del Señor. Y el Señor es el que habla a tiempo y fuera de tiempo, insiste, porque Dios quiere mostrar misericordia. Usted va a ver en la Escritura personas que no cuidaron lo que Dios les había dado. Lo va a ver por toda la Escritura. Un sacerdote, hermano, que tiembla ante su palabra. Y ese sacerdote que tiembla ante su palabra siempre andará ungido delante del Señor. Adán desobedeció por la influencia de su esposa. Aarón desobedeció por la influencia del pueblo, igual que Saúl. La iglesia en Gálatas, el apóstol dijo, ¿quién los llevó a desobedecer? Nosotros como hombres de Dios tenemos que promover la obediencia a la fe. Y tener ese cuidado, hermanos, porque obedecer parcialmente es igual a desobediencia total. Y nosotros somos hijos de obediencia, no hijos de desobediencia. Los mandamientos del Señor no son graviosos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Y te agradecemos tanto por enseñarnos tus caminos. El pueblo de Israel conocía las obras de Dios, los milagros, las maravillas, pero Moisés conocía tus caminos. David, de igual manera, cuando pecó sabía lo que tú deseabas, porque dejó en claro, no deseas holocaustos ni sacrificios si no te los diera. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando desobedecemos, la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, es una oportunidad de alinearnos a la voluntad de Dios, de reconocer que fallamos, reconocer que estamos desobedeciendo. A pesar de que Dios nos respalde, a pesar de la gracia, del don, de la carisma que Dios haya puesto en nosotros, eso nunca va a reemplazar o justificar la desobediencia. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Vamos a entonar un canto delante del Señor.
Y obedeció hasta la muerte de cruz. Él es el ejemplo a seguir. La razón por la cual fuiste redimido, usted y yo, mis estimados, es para que Dios tuviera un pueblo obediente, una nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Si obedecemos con esa fe obediente, aseguraremos que estamos agradando a Dios, aunque no seamos muy agradables a los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor.